En España tenemos una composición de precios diferente que en otros países y además, por ejemplo, en Italia, la petrolera nacional también es productora, ¿de acuerdo? ¿No? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Portugal. En España, la petrolera nacional es fundamentalmente refinera, pero la composición de precios es distinto, ¿no? Si miramos la composición de precios, pues aproximadamente más del 50% del precio que pagamos en la gasolina son impuestos en España. Si miramos el margen de las comercializadoras, no llega a €1 por cada 50 euros que pagamos y además, bueno, pues tenemos un coste logístico superior que en el caso de, por ejemplo, Portugal o el caso de Italia. En cualquier caso, los precios en España de la gasolina, por lo que están más altos también, es porque no se han ajustado los impuestos monetarios a la inflación. Se tendría que haber revisado los impuestos al aumento de la inflación para que no fuera tan caro para los ciudadanos. Y lo que está ocurriendo es que el gobierno nos hace una doble subida de impuestos. Por un lado, se suben los impuestos al gasóleo y, por otro lado, se lucra porque al subir el precio de la materia prima, los impuestos, que son un porcentaje sobre el precio que tienen los componentes de la gasolina, pues son también mayores, ¿verdad? Por lo tanto, pues el problema en España es el de siempre. Cualquier ciudadano que nos está viendo lo ha visto en muchas ocasiones. Cuando los precios del crudo o los márgenes de refino bajan, resulta que no se nota mucho en el bolsillo porque suben los impuestos indirectos y cuando aumenta el precio lo notamos rápidamente. Bueno, si nos atenemos a lo que dice la agencia EFE o lo que dice el gobierno a través de la agencia EFE, hay una estadística de un organismo europeo según el cual España todavía tiene una de las gasolinas más baratas de toda Europa. Somos el 13º país, según esa estadística, con la gasolina más barata. En cambio, la patronal del sector lo que dice es que tenemos la tercera más cara de Europa. Tú que conoces muy bien el mercado energético europeo, ¿con cuál de las dos estadísticas nos quedamos, Daniel? No, es claramente la tercera gasolina más cara de Europa. Y además, ¿por qué? Porque esa estadística que muestra la agencia EFE, primero utiliza unas medias que vosotros mismos en el reportaje habéis visto que no son correctas, ¿verdad? O sea, no se está haciendo correctamente la media de los precios. Segundo, porque hace un análisis de los impuestos generalizado, que no es correcto tampoco, ¿no? Básicamente yo creo que cualquier ciudadano español en cualquier caso no le importa mucho si está entre las 13, entre la media de las 13 o no. La realidad es que en España la gasolina y el gasóleo, sobre todo el gasóleo, son entre los más caros de la Unión Europea y sobre todo, esto es lo más importante, en el año 2021 el gobierno en España es de los muy pocos de la Unión Europea que ha decidido no solamente mantener, sino que está planteando aumentar los impuestos y no los ha ajustado por la inflación, que debería haberlo hecho. Ojo, esto es la gente no lo entiende a veces, pero es que los impuestos deben ajustarse a los precios. Por lo tanto, ahí estaría el margen de actuación si se considerara por parte del gobierno un problema el precio de la gasolina. Nos explicabas, apenas el 30% del precio de cuando llenamos nosotros el coche, el depósito de gasolina, solo el 30% es la gasolina, el 50% es impuestos y el margen del sector es estrechito. ¿Qué posibilidades tendría y cuánto notaríamos al final al llenar el depósito esa reducción de los impuestos, Daniel? Si se bajasen los impuestos, como se ha hecho en otros países, es decir, si se ajustase el precio al aumento de la inflación y además se redujesen esos impuestos a un nivel más cercano al de los países que no los tienen tan altos, pues se podría reducir hasta un 15%, que no es poco, porque han subido un 25%. Un 15% se nota, ya te digo yo que se nota en el bolsillo. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta escalada de precios en el gasoil y en la gasolina?
El problema que tenemos es, primero, por supuesto, está subiendo el precio del crudo en los mercados internacionales por el riesgo de suministro que se genera con la crisis ucraniana. Además, por los problemas que hay en Europa de traer crudo que se refine de manera relativamente fácil, uno de los problemas que está pasando también es que suben los márgenes de refino. Normalmente, los márgenes de refino caen cuando sube el precio del crudo y al revés, pero en este caso no está ocurriendo eso por los problemas de suministro que se generan con estos problemas geopolíticos. Esto, por lo tanto, puede ser coyuntural. Lo que no es coyuntural es que el gobierno tiene en mente volver a subir los impuestos de los gasóleos y de la gasolina y que probablemente lo que haga, como se ha hecho en otras ocasiones hace unos años, es que cuando empiece a moderarse el precio mayorista, que suba los impuestos y el ciudadano siga viendo esos titulares y esos números que estamos viendo reflejados en las gasolineras a las que acudimos. Pues Daniel Lacalle, que es economista jefe de Tresis, siempre un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo, gracias por tu análisis. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.